En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Hola, ¿cómo están? Último programa del segundo ciclo de Nudos del Pasado. Como no podía ser menos, y con todas las personalidades de la historia que hemos tenido en el programa, hoy tenemos nada menos que a Florencia Levín, que nos va a hablar de la memoria de los años 70. Hola, Florencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme. Realmente un placer y un orgullo. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, Florencia, en sus trabajos aborda el vínculo entre historia y memoria. ¿Cómo dialogan y se tensionan estos dos conceptos cuando hablamos específicamente de los años 70? Bueno, acá hay varias cosas que me gustaría que pensemos juntos o conversar. En primer lugar, que el tema de la historia y la memoria parecería ser como un modo de acercamiento casi específicamente a los años 70, o la tensión entre la historia y la memoria en la Argentina, al menos como se da, es un poco un subproducto de los modos de apropiarse y de elaborar lo que pasó en lo que ampliamente llamamos los años 70. Ahora, ¿qué vínculo concibo yo o qué tensiones concibo yo que existen entre la historia y la memoria? Esta es una pregunta muy importante y como muy transversal, que todo el mundo se hace, que todo el mundo discute y que ha generado campo y algunas controversias. Pero hay algo que a mí me llama la atención en general en relación a cómo se tematiza y se presenta la tensión entre la historia y la memoria, porque parecería que damos por dado que la historia es algo y estamos todos de acuerdo con respecto a lo que es la historia. Y ciertamente, con respecto a lo que es la memoria, es bastante más fácil acordar a qué fenómeno social uno llama memoria. Ahora, con respecto a la historia, es un término muchísimo más complejo por muchos motivos que no podemos agotar ahora, pero y dejando de lado el hecho de que además la palabra historia refiere a lo acontecido también, digamos, ¿no? Pero en términos disciplinares, si pensamos la historia como una forma de mencionar una disciplina, en general, cuando se plantea la tensión y la dupla entre historia y memoria, se sobreentiende que la historia está concebida a partir de un paradigma hegemónico, de un paradigma cientificista hegemónico, que concibe la historia como una disciplina, ahora me sale una idea un poco controversial tal vez, pero como una disciplina disciplinadora, por ser científica, por estar avalada, por estar legitimada, por tener el sello, digamos, ¿no? de
de la academia, del espacio de producción, parecería ser que es parecería ser, no, es, o así se juega en la sociedad y así se juega en muchos historiadores, ¿no? Un conocimiento que, por un lado, es objetivo y por otro lado, es capaz de hacer algo con respecto a las memorias, ¿no? Yo tengo una impresión, mejor dicho, una comprensión o una elección tal vez distinta acerca de lo que la historia es, que se desprende del paradigma cientificista, objetivista, basado en explicaciones contrastadas y tomadas como verdaderas, y sobre todo en esta forma de concebir la historia, en este paradigma acerca de la historia se presenta a sí misma como un espacio cerrado y de alguna manera separado de la sociedad. Esto me retrotrae mucho a Michel Desertor y a su idea de la configuración de una esfera especial para la producción de un saber que es un saber poder y que entonces los historiadores están, por un lado, muy preocupados por crear sentido sobre el pasado, pero al mismo tiempo y paralelamente uno de sus principales problemas o métiers tienen que ver con conservarse y legitimarse adentro de esta esfera. Yo tengo una mirada muy crítica, por un lado, con respecto al tipo de abordaje cientificista, como inspirado en el modelo de las ciencias naturales y en la idea de la posibilidad de objetividad. Igual yo pienso que, digamos, pues podemos meternos un poco más en qué es lo que nosotros entendemos por objetividad o por objetivación, ¿no? Yo me siento más cercana a un paradigma que hacia fines del siglo XIX y ya al principio del XX quedó como de alguna manera incluso invisibilizado, ¿no? Que es la deriva de la hermenéutica. Es otro paradigma de acercamiento al pasado y al otro, en donde, por supuesto, como historiadores estamos todos adentro de esta esfera de saber poder, pero en la hermenéutica o la perspectiva hermenéutica concibe de otro modo estas fronteras entre el espacio del historiador y el espacio de las personas, como si los historiadores no fuéramos personas o como si las personas no fueran también partícipes de su historia, ¿no? Entonces yo, en este sentido, y sobre todo como docente, ¿no? Lo que pienso y digamos, mi postura y lo que trato es como de reagenciar al otro como actor de sí mismo y de su propia historia, ¿no? Como este monopolio acerca del pasado, ¿no? Que también Michel Desertot en su clásico estudio que se pregunta qué es lo que hace el historiador cuando deambula por las catacumbas, qué es eso misterioso que hace, ¿no? Y termina diciendo que en realidad el único misterio es tratar de mantener un misterio. Yo pienso que es muy importante y en ese sentido se vuelve a pensar de otro modo el tema historia y memoria, romper esa separación tajante entre los que estamos de un lado y podemos hablar, opinar, corregir, enseñar, mejorar, o el que fuere, y los que están del otro que son o receptores más o menos pasivos o testigos, digamos, testimoniantes. Bueno, así que con respecto a las tensiones entre historia y memoria, desde mi punto de vista, yo, y además lo veo por el tema de mirada y de lo que a mí me interesa, que la tensión tiene más que ver con el espacio social que con desafíos cognitivos, digamos, ¿no? Y encuentro además, y esto me parece muy interesante como dato metodológico, que las narrativas históricas tienen un muy fuerte carácter memorial, ¿no? Es muy interesante ver cómo a lo largo de estas pocas décadas o pocos años en donde se empezó a tematizar y a trabajar sobre la historia reciente, los conceptos que utilizamos los historiadores, los paradigmas, van mostrando sus propias marcas de historicidad, digamos, ¿no? Y hay como yo lo digo a ver, ni bueno ni malo, no quisiera juzgar,
pero yo observo que hay hay una contaminación semántica, digamos, entre las palabras que utilizan los historiadores y las palabras que circulan más libremente o espontáneamente entre otros actores de la sociedad, ¿no? Y pienso que ese es la fertilidad y lo interesante de Lectrométier, digamos, ¿no? Como comprender el carácter memorial de la historia y por lo tanto volver a pensar en qué sentido pensamos esta relación entre la memoria que parece que estamos y las distintas formas de concebir la historia. No sé si es un dato que... De acuerdo a eso que usted está diciendo, cuando yo era estudiante, es hablar hace más de 20 años, y recuerdo que había varios profesores que yo tenía que negaban, estoy hablando de esto 2004, 2003, negaban la historia reciente, por ejemplo. Claro, exacto. Bueno, de eso, perdón, sí. Sí, y me acuerdo porque una de las grandes discusiones que teníamos nosotros como alumnos, nosotros teníamos una frase con unos cuantos compañeros, como que decíamos, basta de contar vacas en el siglo XIX, vamos a formar parte, decíamos. No hay diferencia generacional. No, pero ¿qué pasa? A los 20 y pico de años es como que querés agarrar una lanza y querés salir a recuperar las Malvinas. Pero, ¿qué pasa? Claro, veíamos como que seguían una gran parte de los profesores y con el tema de la historia agraria del siglo XIX, y yo me acuerdo que era uno de los que discutía porque decía, tenemos todavía muchos testigos de los años 70 y de los años 60, aprovechémoslo porque se van, se termina. Y bueno, esa es la gran discusión que tenía, pero bueno. Esa fue una discusión muy de esa época, disculpame un momentito que tengo que parar acá, que vos estás diciendo, fue una discusión muy propia de la época, no me voy a morir de frío. Y yo un poco participé de esa gesta, o sea, participé, lo veo en lo que en ese momento escribía, ¿no? Como la sensación, lo digo porque después fui como revisando los propios como sentidos comunes que teníamos en ese momento, quienes queríamos en todo caso ganar la lanza para escribir la historia, tal vez, ¿no? Y nos sentíamos de alguna manera restringidos por una vertiente conservadora de la historiografía. Y ahí hay algo muy interesante, porque la historia reciente nació como mostrándose o pretendiendo hacer una suerte de revolución epistemológica, diría yo, ¿no? Digo, si hay algo que estaba prohibido, y esto es muy decimonónico, digo, pero, y es muy interesante como también distintas tradiciones acerca de la teoría de la historia se van como mixturando y produciendo respuestas como muy específicas para un momento dado. En ese entonces sí, se pensaba que nuestros mayores no nos dejaban investigar el pasado cercano porque no era lo suficientemente distante como para poder cobrar objetividad, ¿no? No obstante, si uno piensa más allá de lo que escribíamos en ese entonces los historiadores jóvenes, o lo que pensábamos, y hay como una suerte de mito también que la historia reciente se hizo en contra de un conservadurismo. A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, hay dos textos muy breves clásicos que hace años que doy en clase, del Perín Dongui y de Luis Alberto Romero de marzo de 2001, marzo, ¿no? Todavía estamos en un periodo anterior, donde ya están discutiendo de cómo se podría abordar la historia para que en 2001, Isla Sábato, en la revista Puentes, también, no sé si en 2000 o en 2001, digo porque también uno podría hablar de Elizabeth Celir y de otra gente que no que no son precisamente historiadores, pero si uno piensa en los supuestos historiadores conservadores, en verdad me parece que lo que ellos hicieron fue decir, nosotros no estamos en condiciones de hacerlo, pero nos dirigieron las tesis, participaron en los libros que hicimos, digo, colaboraron, tienen un sentido cívico de participación política, no sé cómo decirlo. Entonces, bueno, yo soy una cazadora de mitos, ¿no? Me parece lindo o tierno, tal vez, ¿no? Eso, yo lo entiendo como tal vez un mito que nosotros necesitamos para fortalecernos en ese momento, vaya uno a saber, pero no se condice después con la empiria, por así decirlo, ¿no?
ni con la empiria, ni con el enorme, la explosión del campo académico de la historia reciente de esos años en adelante, que pasó a ocupar en algún momento, se hicieron algunas mediciones con datos ad hoc, ¿no? Pero entre el 2000 y el 2015, creo que fue, entre 1999 y el 2015, si uno toma, por ejemplo, las ponencias de interescuelas, en términos relativos dentro del campo de la historia en interescuelas, la historia reciente creció un 18% en términos, pasó de 0 a 18% del total de las ponencias, ¿no? Y eso también habla de que ese conservadurismo o esa inercia no fue tal, porque si no, el campo no hubiera prosperado como prosperó. Como una parte ya lo contestó, pero ¿cómo debería abordar los años 70 el historiador para no caer en simplificaciones como la teoría de los dos demonios o negar los contextos históricos? Bueno, ¿cómo debería? Yo no me atrevo a decirlo cómo, porque eso, Diga, ¿cuáles serían los prejuicios que tendría que dejar de lado? yo creo que hay un problema en general con los años 70 que estamos tan preocupados por los prejuicios, por el anacronismo, por la potencia de las memorias, que a veces nos perdemos de buscar, eh, no sé si salidas no es la palabra, más bien construcciones, caminos que nos llevan por otro lado y que son muy fértiles, pero que implican abordar el tema desde otra dimensión, particularmente Después hablamos de los dos demonios particularmente, si querés, porque me parece un tema en sí mismo muy importante y que está asociado a lo que vos mencionás, pero si tratás, al menos desde mi punto de vista, cómo abordar los años 70 sin todos estos prejuicios, y mi respuesta la encontré en el estudio de la semantización de la historia y de la historicidad de las palabras que semantizan la historia, pero además particularmente, y en esto realmente hay un ensayo de Walter Benjamin que me perforó la cabeza y de alguna manera, desde que lo logré entender, en su momento me costó mucho tiempo cuando era joven, realmente me abrió como una perspectiva distinta de pensamiento, entre otras cosas porque hay algo que está muy en boga, podríamos decir muy de moda en los temas que están empezando a ser objeto de preocupación principal por parte de la historiografía en un sentido amplio, pensando también la filosofía de la historia, la epistemología, la teoría, no solamente la historiografía en el sentido del trabajo de los historiadores, que es el problema de la temporalidad y de la temporalización, ¿no? Y ahora estamos como con el paradigma discutiéndolo, si régimen de historicidad, régimen historiográfico, si cambian las maneras de subjetivar el tiempo, si no cambian. Bueno, en el marco de como todo este paquete de posibilidades y de herramientas nuevas para pensar, hay algo muy específico que a mí me parece realmente, desde el punto de vista de la semántica histórica, porque es un aspecto, ¿no? Es la decisión de un tipo de abordaje que tiene que ver con la estructura temporal de la violencia. La estructura temporal de la violencia es muy particular, y digo de las violencias en general, porque la violencia en abstracto, ¿no? O las violencias, se trata de un fenómeno que nunca es ni semantizado, ni evaluado, ni juzgado en sí mismo, sino en relación a el Estado de Derecho o a un dispositivo legal institucional. Y es ese dispositivo legal institucional el que tiene la prerrogativa de determinar qué violencia es contraria al sistema, qué violencia apunta a la conservación del sistema, ¿no? ¿Qué violencia es disolutiva y qué violencia no lo es? Y por lo tanto, hasta que un ciclo político como el que se vive en la Argentina no termina y no sabemos el final,
es muy, y eso es lo que me parece muy interesante de estudiar la violencia en los años 70, que es la indeterminación. Nosotros, como ya sabemos lo que pasó, nos cuesta mucho mirar el proceso histórico en función ¿cómo puedo decirlo? Eh, del no conocimiento del derrotero final del proceso por parte de sus protagonistas. Entonces, que haya quedado la violencia de las organizaciones armadas revolucionarias y la violencia represiva eh, conceptualizada de un modo o de otro, no es solamente una disputa entre historiadores o categorías, sino que tiene que ver con la decantación, en este caso, de un nuevo statu quo a partir del fin de la dictadura militar y el juicio a las juntas. Por lo tanto, a partir de ese momento, todos los sentidos que la violencia había tenido a lo largo de esa década hasta entonces cayeron, digamos, ¿no? Se resignificaron de otro modo que tienen que ver con el proceso histórico y con la experiencia de la historia, pero a partir de una ruptura tan grande que no hay una relación clara entre los nuevos sentidos y las formas en que los distintos actores experimentaron el proceso. Entonces, más allá del tema de la ideología, de la simpatía, a mí hay algo de la materialidad de las palabras que me atrae muchísimo, pero muchísimo, y que me parece un terreno muy fértil y que habilita como un proceso contrario. En vez de afianzarnos o reforzarnos en las categorías que ya tenemos, nos lleva a, de alguna manera, de construirlas o entenderlas en su historicidad, y por lo tanto, para mí, el problema de los años 70 es más un problema cognoscitivo, un desafío cognoscitivo, que un desafío para encontrar una narrativa o una verdad que calce, que no creo que eso sea posible. Y ya que está, mencionen los dos demonios. Perdón, lo de los dos demonios. Sí, lo de los dos demonios es algo que hace un tiempo estoy tratando de abordar más en algún pel, pero algo porque también de la mano de la perspectiva de Walter Benjamin y lo que te comentaba de la violencia violencia destructora del derecho o violencia conservadora del derecho. Lo que Walter Benjamin en ese ensayo nos muestra también o nos permite pensar es que lo que ha sido concebido como violencia conservadora del derecho, es decir, el monopolio, la legitimidad del uso de la fuerza, en determinadas situaciones históricas, como así lo entiendo yo, antes del golpe militar, cuando empezaron los grupos paramilitares, la represión, las desapariciones, el exilio y demás. Ahí se me fue el decurso de lo que estaba diciendo, perdón. Es una violencia que se supone conservadora del derecho, pero que se vuelve en contra del statu quo, ¿no? Y eso nos hace revisar o nos obliga a revisar de un modo bastante más complejo el par dictadura-democracia que estamos acostumbrados a aplicar para entender la historia argentina. Entonces, de la mano de toda esta dimensión, que en verdad lo que habilita es una mirada transhistórica, porque precisamente hasta que la historia no produce una ruptura y un nuevo comienzo, no se alcanza a ver el devenir de los sentidos y los procesos de la violencia. Desde ese punto de vista, al menos yo personalmente consigo que lo que se llama la teoría de los dos demonios, que en realidad es una estructura argumentativa que se repite, en primer lugar, que no es propia de los años 80. Yo cuando hice mi tesis doctorado analizando los chistes en Clarín, me llamaba mucho la atención ya hace 10, 15 años que, particularmente en la época de Isabel Perón, había un llamado, un pedido a que se recobre el monopolio de la violencia porque estaba desbordado por izquierda y por derecha, ¿no? En ese caso, la teoría de los dos demonios va también cambiando en función de quién es el ego que pronuncia o el yo que pronuncia, ¿no? Porque después, en ese momento, todavía no había ocurrido
el golpe militar. Pero en cualquier caso, si pensamos en la teoría de los dos demonios tal como funciona hoy, y todos la asocian al alfonsinismo y a una mirada maniquea de la historia y todo eso, sí, es cierto, pero el problema es que el prólogo del Nunca Más, en primer lugar que esta discusión me parece que de alguna manera le quita fuerza y potencia a la verdad actual que está en el documento Nunca Más, ¿no? Como que a la gente finalmente le terminó importando más discutir esa narrativa, pero en cuanto a la narrativa en sí misma, yo la entiendo acá en términos de Derrida, lo toma Benjamin, lo entiendo como lo que ellos llaman el fundamento místico del poder, es decir, cualquier poder que se quiere legitimar como tal tiene que inventar un origen, y tiene que inventar un origen en donde él no es violento el poder, precisamente para poder ser legítimo. Entonces, así como aparece en el prólogo del Nunca Más, es tan debatida y tal, y se cambió, a mí, digamos, pienso que, bueno, igual, claro, uno que puede pensar que todos, digamos, es una cuestión como muy, muy abstracta y muy específica pensar que esa narrativa es lo que fundamenta la posibilidad de la legitimidad del Estado democrático. Lo fue en ese momento, pero al haberse tomado como una narrativa con pretensión de explicación de la historia, bueno, nos enredamos en unas discusiones que no van ni para adelante ni para atrás, desde mi punto de vista. A ver, vamos a ir a algo más específico, porque hay diferencias a veces en las opiniones sobre el tema de los desaparecidos antes y después del 76. Ahora, estas diferencias, ¿cómo inciden en la construcción de la memoria? La construcción de la memoria se basa en la negación de los desaparecidos, por esto mismo que te estoy diciendo, porque el Estado democrático que se legitima en el 83, tuvo que poner un corte que es ahistórico, por así decirlo, ¿no? Y también para como estrategia para juzgar a los represores, pero yo creo que toda la construcción de memoria, salvo la de los militares, paradójicamente, todas las tensiones y luchas en relación a la construcción de memoria concuerdan en algo. Si vos lees el prólogo del Nunca Más, el primero, y el segundo, que son como el día y la noche, el 24 de marzo no lo toca nadie. Entonces, es muy raro, o sea, como muy interesante todo lo que se le achaca a la teoría de los dos demonios, pero nadie tiene mucha ganas de levantar eso e historizar realmente, ¿no? Y yo digamos, a mí me llama mucho la atención y me apasiona de un modo, bueno, me apasiona porque al menos en el marco donde yo puedo operar, que es en la docencia, pero yo doy un seminario de investigación en historia de reciente para estudiantes en la Universidad Nacional de General Sarmiento que están prontos a recibirse y que ya cursaron las materias de historia argentina reciente, y les pido que hagan una narrativa sobre los desaparecidos, y no hay un estudiante de acá, te estoy hablando 6, 7, 8 años para atrás, que haya hablado de los desaparecidos previos a el golpe. O sea, es tan potente, y como dice Alessandro Portelli con respecto al mito, no sé si conoces ese texto tan famoso, el libro La Orden ya fue ejecutada. Él trabaja cómo se configura la identidad nacional italiana después de la Segunda Guerra Mundial y el rol que cumplieron en la famosa masacre de las fosas ardiatinas ahora se me va el nombre, los partisanos comunistas. Bueno, más allá de la historia italiana, lo que encuentra Portelli que es interesantísimo, porque él hace historia oral, por supuesto, ¿no? Y su punto de entrada que le llama la atención es que mucha gente recuerda cosas que no ocurrieron. Particularmente recuerda que los alemanes avisaron que iban a hacer una represalia si los partisanos no se entregaban y que les daban, no me acuerdo si eran 48 horas para presentarse, y como no se presentaron, reventaron a todo el mundo. Bueno,
nunca existió ese tiempo, nunca, los alemanes nunca dijeron eso, Portelli encuentra una explicación, pero una cosa que dice que es interesantísima es que el mito es resistente a la historia. Y en este caso yo veo exactamente lo mismo, digo, son hermosísimos jóvenes que adoro, que se están por recibir de historiadores y que han leído a Pilar Calvé, digo, que tienen un montón de literatura y problematización acá, pero a la hora, cuando le piden hacer una narrativa sobre esto, se olvidan de todo, no, quedan así, ¿no? Quedan todos patitiesos, pero bueno, por eso al principio vos me hablabas, hablábamos del carácter memorial de la historia también, ¿no? Y cómo los mitos también van construyendo narrativas que están adentro de la academia, digamos, pero que no se diferencian en nada a otras narrativas que están afuera de la academia. Usted que ha escrito sobre el trauma, Sí. digamos, el trauma que dejaron los años 70 en cuanto a represión, violencia, desapariciones, y cómo se expresa, digamos, en la cultura actual. Sí. ¿Cómo se expresa? Yo creo que acá hay algo que tal vez por demasiado especializada, yo uso una definición, no me gustaría decirla restrictiva, pero específica del trauma. La palabra trauma es una palabra también. Uno podría decir que en verdad el antónimo de historia no es memoria, sino trauma, digamos, ¿no? Digo, ahí, ¿por qué la historia está en relación a la memoria y no en relación al trauma en las discusiones, ¿no? Pero uno de los problemas del trauma es poder conceptualizar una definición operativa que tenga algún sentido investigativo, cognoscitivo, metodológico. La palabra trauma tiene su historia, viene de la época del progreso y de la modernidad, no sé si eso lo sabías, ¿no? Pero se empezó a aplicar primero a los heridos porque chocados por tranvías en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Digamos, cosas de trauma físico, como los traumatólogos, digamos, ¿no? Los primeros usos de la palabra trauma tienen que ver con la traumatología, tal como hoy se concibe, y después se empezó rápidamente a aplicar mucho para dar cuenta del estado en que quedaban los soldados que venían de la guerra de trincheras, particularmente en la Primera Guerra Mundial. Con relación a la historia y al pensamiento, la historia del trauma es un concepto muy complicado. Para muchos historiadores, si hay trauma no hay historia, y si hay historia no hay trauma. Es como un antónimo porque la historia es narrar y el trauma es el impedimento de la narrativa. Pero en general, lo que yo observo es que en el marco de la historia, o bien el concepto de trauma se utiliza para referir a un fenómeno en sí mismo, como el terrorismo de Estado, o bien se utiliza de alguna manera trayendo, ¿no?, todo el dispositivo de la clínica psicoanalítica, digamos, para dar cuenta como sinónimo de dolor, de pérdida, ¿no? Entonces yo me digo a mí misma al menos, a ver, dentro de la teoría psicoanalítica, psiquiátrica, psicológica, el trauma es una cosa. En la historia, ¿para qué nos sirve eso? Porque además, a mí la historia me interesa desde el punto de vista general, me interesa desde el punto de vista del sentido común. Por supuesto que como persona sé que millones, miles de personas, o porque fueron chupadas y soltadas, o porque son familiares, o porque tuvieron que hacer obligados cosas que no les gustaban, como cantar, o como lo que fuere, uno podría pensar el concepto de trauma en el sentido tradicional, digamos, pero eso no, los historiadores no podemos hacer nada con respecto a ese sufrimiento, digamos, no es algo que esté en nuestras posibilidades. Entonces, yo desarrollé, me inventé para poder trabajar un concepto operativo de trauma vinculado al proceso de semantización
Y precisamente a la ruptura semántica que trae como novedad la transición democrática y particularmente el juicio de las juntas y la nueva semántica que produce un hiato, un quiebre entre la forma en que la sociedad acompañó un proceso entendiéndolo de un modo y de repente después resultó ser de otro, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad y también desde el punto de vista, en este caso, de las, ¿cómo podría decir? De las experiencias revolucionarias que fracasaron, ¿no? Y que también estaban predispuestas, y después pasó otra cosa, ¿no? Entonces, yo utilizo el trauma como una herramienta metodológica que me permite pensar en una temporalidad más compleja, en donde hay choques semánticos, donde se producen formas de construcción de sentido que atentan contra la continuidad y la linealidad, que es lo que en general soporta la narrativa, cualquier narrativa de la historia, ¿no? Personal o colectiva. ¿Cómo influyeron, digamos, las políticas de memoria, ¿sí? La forma que los argentinos recuerdan el pasado desde el 83 y hoy? Usted habló de este cambio de paradigma, ¿sí? A partir del nunca más, pero, digamos, las políticas de memoria no fueron siempre iguales desde la vuelta a la democracia. ¿Cómo influyeron? Si va quedando siempre algo, un rezago de la visión anterior, si va quedando un rezago de los propios años 70, o si cada nueva postura termina lavando todo lo que había. A ver, porque no quiero perder, pensé varias cosas en tu pregunta. ¿Cómo influyeron las políticas? En efecto, como vos muy bien decís, no hay ninguna memoria pura, digamos, ¿no? Y eso también es muy interesante para estudiar e investigar cómo en las narrativas se van solapando distintos estratos de memoria, por así decirlo, que digamos, pertenecen a periodos anteriores, pero al mismo tiempo van evolucionando y van haciendo su propio devenir, digamos, ¿no? Y se van mixturando con otros, etcétera. Entonces, con respecto a tu pregunta, sí, a ver, uno podría decir en una primera respuesta que uno advierte un cambio de política de memoria, claramente, ¿no? Incluyendo al menemismo al medio. Y después, yo siempre que trabajo con mis estudiantes el tema del nunca más y los prólogos, para mí la restitución del primer prólogo es otro documento distinto, porque en su contexto político y semántico ya es otra cosa, digamos, ¿no? Pero no obstante todas estas diferencias en los contenidos, y en esto nuevamente yo soy crítica, pero autocrítica, porque como yo escribí manuales, estuve en el Ministerio de Educación y escribí contenidos curriculares y cuadernillos, y fui también cambiando mi forma de pensar. Yo creo que hay algo que parecería que está mal transformar el pensamiento, pero yo creo que es algo bueno. Lo que yo advierto es que a pesar de estos cambios en los objetivos y en los contenidos, ¿no? De las políticas públicas de memoria, hay algo que se repite y que insiste y que genera inercia, y es un poco lo que te decía al principio de la conversación, en disputar cuál es la narrativa más verdadera, si la del primer nunca más, si la del segundo, si cuál, pero cualquiera que fuera el que hace la política pública, el objetivo es, de alguna manera, a mí siempre me trae la imagen de jugando al huevo podrido, que hay que agarrar la pelota, el pasarla y pasarla y pasarla. Como hay algo de que lo único que importa es que el receptor lo tome como verdadero, como propio. Y ahí es donde yo vuelvo a decir, se ahoga al otro, se ahoga la subjetividad del otro, se ahoga la experiencia del otro, más allá de cuál sea el contenido, el primer prólogo, el documento de la fuerza, más allá de cuál sea la memoria que se esté implantando o tratando de implantar. Creo que las políticas públicas tienen más que ver con implantación de verdades consensuadas políticamente que con la posibilidad de abrir, comprender, de construir, pensar de otro modo y sobre todo, en este caso, de tantos cambios tan rápidos generacionales, darles a las nuevas generaciones también la oportunidad de apropiarse del problema y ver qué quieren hacer con eso también, digamos, ¿no?
Yo pienso que en general las políticas son en ese sentido muy conservadoras. Incluso, ya que estamos, repregunto, incluso porque hubo una política muy setentista a partir del 2003, incluso en esa política también fue conservadora, Sí, en la memoria también. conservadora en el sentido de cuáles son los objetivos de las políticas públicas, que es lograr que una narrativa se vuelva hegemónica. En ese, conservadora no con respecto al contenido, sino con respecto al dispositivo de transmisión, a la pelota que pasa y lo interesante desde este punto de vista de las políticas públicas es que la memoria siempre sea de un color o esté escrita con determinadas palabras y no otras, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí se entendió. Se entendió mejor, gracias. Fue conservador, quedó muy como... No, claro, no conservador en el contenido, sino conservador en el propósito. Exacto, exacto. Y le digo por qué escribí esta pregunta. Me pasa, bueno, que uno de los grandes temas siempre con los años 70 es este problema de que es un bando o el otro. Bueno, caer casi otra vez en la teoría de los dos demonios, como que siempre está dando vuelta a eso. Sin embargo, he leído gente que no son historiadores profesionales, por ejemplo, Aldo Dudevich, No. Aldo Dudevich, que escribe sobre la lealtad y los montoneros que se quedaron con Perón, pero él investiga mucho, él es un peronista de otra época, fue montonero, después se pasó a la lealtad y después se empezó a dedicar a juntar testimonios y a hacer historia militante, sí, pero consiguió, bueno, un montón de relatos, entrevistó gente, llegó a entrevistar incluso hasta lo de Seiza, a ese tipo que lo levantan de los pelos y lo suben al palco, bueno, a ese tipo lo encontró que dice, no era montonero, era un tipo, no me acuerdo si era de Esmata o era de la UOM, dice, no era de la izquierda, dice, cuando lo subieron se dieron cuenta de que era de ellos, digamos. Claro. Y me pasa eso, como que incluso a los historiadores militantes intentan romper esta visión conservadora, digamos, dentro de esta línea de los dos demonios, y no solamente por una cuestión de decir esto eran los buenos y esto eran los malos, sino una cuestión de decir, bueno, acá pasó esto, ¿sí? De reconstruir realmente lo que pasó, que bueno, una de esas cosas que ha pasado en varias entrevistas acá, que se ha mencionado la famosa, entre comillas, masacre de Seiza, ¿sí? Que la han demonizado, se hizo como un mito de eso, y cuando la investigaron y empezaron a poner ciertas imágenes, que incluso Aldous Davis también lo hace, una catástrofe, porque ya con que se muera una persona ya es una catástrofe. Pero bueno, no fue lo que supuestamente se dijo. O sea, fue grave, pero no fue no por gravedad, sino por los hechos, por la forma en que se dieron los hechos, no fue como se dijo. Los hechos no pasaron como se dijo. Entonces, bueno, de ahí, de todas estas cosas surge esta pregunta, ¿sí? De la reconstrucción, que, bueno, creo que hoy toda esta camada de jóvenes, de historiadores jóvenes, entre los que usted está incluida también, porque sí, el libro, el famoso libro Historia Reciente que usted escribió con Marina, fue un libro que se convirtió para todos los profesores de historia, se convirtió en un bestseller. Sí. Porque ese libro es una fuente primaria hoy en día. Hoy es un manual para la historia reciente, para hablar desde los años, yo lo uso y utilizo algunos lineamientos de ese libro ya desde los años 60, empiezo a utilizar ciertas líneas, años 65, 68, ya empiezo a utilizar algunas líneas de ese libro, ¿sí? Y hablar para los años 70. Sí. Bueno. Pero de todas maneras, el libro está muy embebido de esto que hablábamos al principio, de esa idea que nos movía, de que estábamos haciendo algo revolucionario. Yo creo que después el campo académico, en términos teórico-metodológicos, fue menos revolucionario de lo que yo hubiera querido, pero al margen. O hubiera pensado, ¿no? Todas esas promesas de ese momento, del despegue del campo. Pero hay algo de lo que vos estabas diciendo recién que me parecía muy interesante con respecto a la anécdota que traías y del mito en relación a Ezeiza. Dijiste algo que
aporta a lo que veníamos hablando del mito porque es muy claro. La presencia de estructuras como el mito en las narrativas, además de generar consenso, sentido común y demás, tienen como atractivo, entre comillas, ¿no? Pues en todo caso uno podría pensar que, entre otras cosas, su pregnancia se debe a que es un ordenador muy claro de en dónde poner la vara, ¿no? Y por eso funciona, porque la gente también quiere claridad, que si este sí, este no, ¿no? Entonces permite una simplificación que al mismo tiempo genera un juicio de valor, uno u otro, o miles, pero genera juicios de valor. Algo ya hablamos de esto, pero por ahí específicamente, en esta construcción de esta especie de mitos que se hacen, de esto que estamos hablando, sobre los años 70, hay algo que por ahí es lo afectivo, que usted habló también de lo semántico, pero ¿cómo influye en el sentido de tener más peso en la memoria de, bueno, gente que estuvo detenida, exiliados, familiares de desaparecidos? En cuanto al peso que tiene esa memoria, me refiero, esas memorias. Yo creo que esas memorias también uno tendría que historizar tanto su contenido como su peso. Siempre tuvieron un peso fundamental en los primeros 80, un peso fundamental, pero los mismos organismos también fueron transformándose, reagrupándose, rompiendo, teniendo distintas vertientes y ayornando sus discursos, ¿no? Entonces, lo que uno, a ver, lo que a principios de los 80, a partir del discurso de los derechos humanos, tenía que ver con la producción de la imagen de la víctima como pura, como víctima inocente, entre mediados, fines de los años 90 y principios de esta nueva milenio, hubo también una transformación. Primero apareció la generación de hijos, ¿no? Pero hubo una transformación muy grande y en ese sentido, en relación también a las políticas de memoria del kirchnerismo, de los discursos en donde de alguna manera, en este caso, en este segundo momento, ¿cómo decir? Los familiares, los discursos de los sufrientes, digamos, ¿no? Al haber quedado concatenados en una narrativa más amplia y de alguna manera hagiográfica, permiten de alguna manera ampliar la demanda más allá del sufrimiento personal de los portadores, digamos, ¿no? E incluso más allá de la empatía de la gente, porque digamos, no, tampoco uno piensa que todo el mundo es tan empático que se moviliza por ese sufrimiento. Se movilizan porque en torno a ese sufrimiento se construyeron discursos y narrativas con los cuales la gente se identifica. Sí, esto me viene, ¿por qué hice esta pregunta? Alguna vez, viendo una entrevista hace muchos años, estaba justo Julio Bárbaro hablando, no me acuerdo en qué programa era, y cada vez que se habla de la memoria es como que a veces tiene más peso este concepto que viene, que es la superioridad moral de la víctima, ¿sí? Que es como que eso a veces se tomaba muy linealmente, ¿sí? Y se le daba un peso diferente a ciertas víctimas, que lo fueron, por supuesto, no estoy poniendo en tela de juicio eso, pero de ahí sale esta pregunta, por eso esto que usted acaba de aclarar es muy bueno, porque hay veces, bueno, un poco hoy lo contó usted de los alumnos que por ahí se pueden investigar más lo que pasó del 76 para adelante, ¿sí? O le dan más validez a eso que a lo otro, ¿sí? No es que no la tenga de 76 para adelante, pero no, bueno, eso que creo que es a ver, voy a ponerme conservador yo en la respuesta ahora, pero por ahí una cosa de lo que me ha llevado por ahí la historia es cierta objetividad, si se le puede decir objetividad, a mirar las cosas y de tratar de mirar más el proceso, no mirar tanto el hecho específicamente, lo cual no es que se relativiza, pero todo tiene un proceso y tiene
y algo que nos ha enseñado la historia, de por qué pasan las cosas, ¿sí? Claro, el tema acá no es solamente por qué, sino cómo. ¿Y cómo? Cómo les pasan las cosas a las personas, digamos, ¿no? Exactamente. A mí me interesa más eso que el porqué del historiador, digamos, ¿no? ¿Qué Sí, qué nos pasa como sociedad, ¿no? sí, totalmente. Incluso todavía estamos dando muchas vueltas con la década del 70, pero ¿por qué? Porque yo creo que hay una batalla entre reconstruir esa década, reconstruirla. Históricamente creo que se han hecho trabajos muy buenos y se ha reconstruido mucho históricamente, pero como que esa reconstrucción, que quizás sea uno de los fines de este programa también, es como que por ahí el acercamiento de la gente que le interesa hablar de estos temas, decir, bueno, acá está la reconstrucción, una reconstrucción científica, más objetiva, más procesual, de lo que pasó, que no va a ser única, pero debe ser escuchada también. Que a mí en ese sentido me parece, o al menos a mí me sirve mucho por muchos motivos, no solamente para investigar, sino por el famoso problema del relativismo y del negacionismo, ¿no? Entonces, me parece que es importante separar lo que podríamos llamar verdad factual del sentido, ¿no? O de lo que, porque la palabra verdad ahí es engañosa, porque uno puede decir, bueno, esto sí, claro que pasó, pero tuvo otro sentido. Entonces, a veces se confunde y por eso muchas veces, la riqueza de muchas obras de historia en su dimensión empírica se pierde por el forzamiento o la violentización sería de los sentidos que se concluyen o que se tratan de extraer de ahí, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy importante, sobre todo para decir, bueno, podemos discutir todo lo que vos quieras acerca de qué sentido tuvo, cómo lo veas, pero hay cosas que la verdad factual no se discute. Al menos eso yo lo pienso, ¿no? Después podemos discutir todo, pero la verdad factual no se discute. Entonces, los historiadores ahí nos movemos en dos terrenos que a veces puede ser que confundan, ¿no? Y yo de verdad creo que nuestro principio, a ver, que la verdad factual debería ser como el ABC, no sé, como la primera dimensión obvia del trabajo de un historiador. Y después viene toda la otra complejidad, pero muchas veces en las discusiones se confunde. Entonces uno está discutiendo una interpretación, pero entonces parecería que está negando la veracidad de lo que esas fuentes están diciendo en ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito complejo ese tema. Pero sí me parece, y sobre todo por todas las discusiones del negacionismo y ¿no? Me parece muy, muy importante resguardar en ese caso, nuevamente, me dan mucha pena que el Nunca Más como documento, digamos, factual de lo ocurrido haya quedado empobrecido en estas discusiones que malinterpretaron ese prólogo, o no sé si lo malinterpretaron, lo quisieron aprovechar, y ya de verdad no lo sé, pero ahí defiendo realmente el Nunca Más como verdad factual, más allá de las narrativas, digamos, e incluso más allá de las estrategias que la Fiscalía tuvo que tomar para poder hacer el juzgamiento y tomar a las víctimas como puras víctimas, ¿no? Bueno, ahora viene la última pregunta del programa y la última pregunta del ciclo. Uy. Y esta pregunta es, ¿cómo debe posicionarse la ciudadanía frente al análisis de los años 70 y cuáles son los riesgos que hay de mirar ese pasado con ojos del presente? Yo no me siento capacitada para decir cómo debe posicionarse la ciudadanía. Yo más bien me siento interpelada, no yo personalmente, a la corporación de los historiadores, de los transmisores, ¿no? De los que hemos cumplido no solamente funciones en la investigación, sino que cumplimos funciones en la docencia y en la transmisión. Yo creo que lo que la sociedad hace en parte refleja lo que puede hacer en función de lo que ha recibido, digamos, ¿no? Yo tiendo más a dar vuelta a esa pregunta y preguntar
qué es lo que no estuvimos haciendo bien, o qué es lo que en algún momento dejó de ser efectivo, que al principio era efectivo, pero en un momento dejó de serlo, para producir estos resultados que vemos socialmente. Yo en ese sentido pienso que deberíamos responsabilizarnos un poco más nosotros con respecto a lo que ocurre. Y respecto a esta mirada, digamos, ¿cuáles son lo que puede implicar caer en cierto anacronismo o más que anacronismo, un obstáculo que es la mirada del presente? Pero la pregunta, ¿cómo se puede evitar eso? Trabajar. Los historiadores lo podemos evitar trabajando la historicidad, la semántica, ¿no? Ahora, la ciudadanía, no sé, porque la ciudadanía se comporta y tiene, digamos, no tiene una lógica que el historiador pueda de alguna manera crear o controlar, ¿no? Y yo creo que los discursos sociales son políticos sobre todo, ¿no? Que el interés social por el pasado es político, claramente. No cognoscitivo. Ha dado la última respuesta del ciclo, así que bueno, hoy pudimos redondear todo lo que se hizo en, digamos, el legado de la memoria, de historia de la memoria de esa década, de esa larga década que hemos tomado desde el post-cordobazo hasta 1983, 1985 casi. Sí, Así que sin duda. Digo, la captación. sí, no, es la periodización que hice yo, como para decir, bueno, vamos a poner un corte hasta acá, porque cuando la Pero entrevisté, de disputas continúe. sí, y cuando hice la entrevista con Marina, bueno, hablamos de lo que fue ese fin de la dictadura, de lo que fue su libro, El final del silencio, y ya que estaba, aproveché para hablar un poquito de la hora cero, digamos, bueno, ¿y ahora qué? Sí, es como que ahí arranca otro periodo, se empieza a construir otro periodo, entonces, bueno, llegamos hasta ahí, hasta el juicio de las juntas y bueno, ya está. Así que bueno, 1.000.000 de gracias, Florencia. No, muchísimas gracias a vos, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, el ciclo llegó a su fin. Fue un largo trabajo que arrancó en el 2023 con el primer ciclo, con lo que quedaron, con las entrevistas que quedaron de allí, más el 70% de las entrevistas de este 2025 se hicieron durante el año pasado, el 2024, y algunas se hicieron este propio año. Agradecer primero a Matías Barberis, que me ayudaba con la edición en cuanto a las dudas, debido a que esto se hace sin ningún tipo de ayudas económicas y medios muy escasos. La computadora con lo que ustedes ven en la edición, que la hago yo mismo, es una computadora del 2011, y no tuvimos ningún tipo de ayuda de las empresas locales ni de nadie, así que bueno, por eso van a ver en los programas que se pide algún tipo de colaboración, pero simplemente eso, nada más. Lo importante de esto que sirvió y que ustedes pudieron estar al tanto de la historia con los principales exponentes que pueden explicar hoy todos los temas que se trataron. Seguramente habrá más temas que ustedes dirán, faltó esto, faltó lo otro. Sí, seguramente. Hubo mucha gente que no nos contestó los mensajes, hubo mucha gente que no pudo hacer la entrevista. Entonces, bueno, no es algo fácil hacer esto, pero bueno, se logró, se logró. Insisto, con 31 entrevistas no son poca cosa para hablar de estos temas. Quiero agradecer a los que apoyaron esta iniciativa, la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro, al Consejo Deliberante de Tres Arroyos, ¿sí? Que son las únicas personas que realmente dieron apoyo a esto, porque acá desde Tres Arroyos, que no están muy acostumbrados a este tipo de programas y este tipo de investigaciones, lamentablemente ni las empresas ni muchas entidades, es más, ni siquiera el municipio nos dio el respaldo. Así que bueno, nada, es anecdótico eso. Y sobre todo quiero agradecerles a ustedes por habernos seguido.
por haber visto el programa, por haber utilizado el programa en caso de algunos docentes que me han contado ese que usan el programa a veces para las clases. Bueno, la idea es esa, acá esto no tiene otros fines más que la gente aprenda, que la gente se informe y que sepa un poquito de la complejidad que tiene la historia. Así que bueno, no sé si volveremos el año que viene, si volveremos con otro tema, si continuaremos esto. De momento, creo que hay que tomarse un par de semanas para pensar, a ver cómo se va a volver y también descansar. Así que bueno, esto termina acá. Muy agradecido nuevamente y hasta cualquier momento. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro chanto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo que nunca se doblega.